Hola, ¿qué tal, iglesia? Buenos días. Mi nombre es Uciel Cruz, soy el pastor de la iglesia Piedragata Villahermosa. Y como el calco, en este día pues nos toca darles un mensaje que esperamos que sea de bendición, que caiga una revelación a sus vidas. Cada mensaje que se da en las iglesias, cuando son series enfocadas a un tema, normalmente es dirección de Dios al apóstol, pero llega un tiempo también en donde el apóstol nos dice, ¿sabes qué? El mensaje de este fin de semana es libre, lo que Dios te mueva a hablar. Y bueno, vamos a hablar hoy de un tema que Dios nos ha estado hablando en esta última semana. Lo hemos estado analizando, lo traigo en la mente. ¿Por qué? Porque hemos estado visitando gente, hemos estado viendo ovejitas en la iglesia que, a pesar de que ya tienen, digamos, un tiempo de congregarse, de asistir a reuniones, aún así cuando nosotros vamos a su casa, a su ambiente, porque una cosa es verte aquí en la iglesia, ¿no? Aquí en la iglesia pues tú tratas de guardar la compostura, de comportarte, de alabar a Dios, de mostrar una cara, ¿no? Pero tu vida real o tu examen es el de lunes a sábado, siempre le digo a la iglesia. Quieres pasar el examen nada más con lo que haces el domingo, pero tu examen va a incluir también lo que haces de lunes a sábado. Y cuando nosotros como pastores pasamos de verte los domingos a ir a tu casa un sábado entre semana y escuchar y ver cómo vives, cómo te comportas, cómo lo que la gente, tus familiares dicen de ti, entonces ahí es donde vemos cuál es tu manera de vivir. Por eso es que el tema de esta prédica se titula Cambia tu manera de vivir. ¿Ok? Vamos a orar. Papito Dios, te doy gracias, Señor, por este maravilloso día, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Confiamos en ti, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú te acerques hoy ahí donde ellos están, Señor. Que no importa la distancia, no importa el tiempo, tú eres poderoso, eres omnipresente, Señor. Y que aún, Señor, a través, Padre, de las ondas sonoras, de las ondas de señales, Señor, auditivas, tú puedes, Señor, obrar donde hay un corazón, Señor, que te honra, un corazón que te busca, Señor. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. No es la persona, no es el instrumento, sino que eres tú, Padre, el que nos usas, el que hablas, el que redarguyes, Señor. Te pido, Espíritu Santo, Señor, que a cada uno de los que están en ese lugar tú les hables, Señor, que prepares su corazón, que arranques lo que tengas que arrancar, que derribes lo que tengas que derribar. En el nombre de Jesús, Padre, declaro una tierra fértil, un corazón dispuesto, Señor, para recibir tu dirección, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Papito, te pido que cada uno, Señor, de los que están aquí, sean transformados en su manera de vivir, Señor. Y que esta palabra, Señor, entre en sus corazones y dé fruto, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma el lugar que te corresponde, Señor. Yo me hago a un lado para que tú tomes este lugar. Eres nuestro invitado especial. Eres nuestro invitado. Sin ti nada podemos hacer, Señor. En el nombre de Jesús.
¿Qué tal, iglesia? Bueno, vamos a continuar. Como ya les mencioné, el título de este video se llama Cambia tu manera de vivir. Parece... está en varias partes de la Biblia, pero a veces no le ponemos atención. Nos quedamos mucho con la oración, con el ayuno, con cosas espirituales, digamos. Pero no nos damos cuenta que nuestra manera de vivir tiene todo que ver con lo espiritual. Vamos a leer lo que dice Efesios 4:22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Notaron que en este versículo hablan de la manera de vivir, pero luego hablan del espíritu? Vamos a volverlo a ver. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué quiere decir? Que tú, como hombre, como mujer, tienes implícita una manera de vivir. Pero esa manera, la pasada, estaba viciada, dice, con deseos engañosos. ¿Cuáles son esos deseos? Tú lo sabes, vienen en Gálatas, que dice borracheras, envidias, orgías, herejías, disensiones, malas palabras, maldiciones, de todo, ¿no? Todos los pecados que ya te conoces, esos eran impulsados por tu naturaleza pecaminosa y tú te dejabas llevar por ellos. Vivías bajo esos deseos engañosos, dice la Biblia. Esos deseos y esas acciones constituían tu vieja manera de vivir. Pero luego dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, no lo dice aquí, pero si tú tenías una vieja manera de vivir que era gobernada por tus deseos carnales, y entonces dice que ahora tienes que ser renovado en el espíritu de tu mente y vestirte del nuevo hombre, entonces hay una nueva manera de vivir. Y si la vieja manera de vivir la gobernaba la carne, la nueva manera de vivir la gobierna ¿quién? A ver, ahí anoten los que contestaron bien. El espíritu, efectivamente. Dice Pablo en Romanos 7, dice, no lo busquen, nada más lo vamos a citar así rápido. Luego lo leen en su casa, llévenselo de tarea. Porque Pablo en Romanos 7 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer yo lo bueno que sé, termino haciendo lo malo. Pablo lo decía en Romanos 7. E inicia Romanos 8. Vamos a ir a Romanos 8 porque ese versículo no lo traía, pero es muy importante. Dice: ahora pues, en el Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? Entonces regresamos, dice
Efesios 4:22, que dejes tu vieja manera de vivir, que te despojes del viejo hombre, pero que te renueves en el espíritu de tu mente y vivas de otra manera, como ese nuevo hombre que ya adoptaste cuando Jesús entró en tu vida. Pablo, repito, se quejaba de que no podía cambiar su manera de vivir, pero llega a un Romanos 8 y dice: los que vivían bajo la dirección de la carne son los de Romanos 7. Pero ahora yo me di cuenta que si vives bajo la dirección del Espíritu, entonces eres un nuevo hombre. Entonces eres una nueva criatura. ¿Ok? Vamos a seguir. Dice en Proverbios 23:7. O sea, aquí lo que leímos en Efesios dice que para que tú entonces entres en esa nueva manera de vivir, tienes que ser renovados. ¿En dónde? En tu mente. ¿Qué hay en tu mente? Los pensamientos, iglesia. Tus ideas, tus limitaciones. Quienes han tomado ahorita clases o han entrado a las reuniones con la psicóloga, recuerdan que ella nos habló de límites mentales, y esos límites no te dejaban o no nos dejaban hacer muchas cosas en nuestra vida. No te permitían amar, no te permitían expresar emociones, no te permitían aprender, no te permitían... Dice la psicología que cuando en una familia nadie estudió una carrera, hay un techo ahí. Nadie en mi familia tiene carrera. Pero llega uno y decide romper ese techo, sale por encima y es el primero de la familia que estudia una carrera. Los hijos de esta persona ya nacen sin ese techo. De tal manera que los hijos de él no conciben su vida sin estudiar una carrera. Si tú eres hijo o hija de un profesionista y no estudiaste una carrera, bueno, pues quiere decir que retrocediste, te metiste otra vez dentro, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este versículo de Proverbios habla aparentemente habla de otra cosa, y habla del tacaño. Dice que no vayas a comer a casa de los tacaños, porque cuando te ofrece de comer, dice, por dentro está deseando que no comas. Y entonces revela esto y dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Que acabamos de leer en Efesios: renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que entonces te vistas del nuevo hombre. Ya viste que hay conexión. Antes que los psicólogos se dieran cuenta, antes que escribieran los libros, antes que se hicieran estudios, la Biblia, el Espíritu Santo que inspiró la Biblia, ya sabía, todo lo sabe, él ya sabía cómo está constituido el hombre. Lo que tú piensas va a mover tu cuerpo. Lo que hay en tu mente es un terreno tal cual, imaginario. Tú en tu mente puedes imaginar escenarios de una pelea. Las mujeres tienden a hacer más eso. O sea, hay una discusión, una diferencia, ¿no?, entre tu esposo y tú. La mujer ya se imaginó todos los escenarios posibles, como tipo Doctor Strange. Ya en todos sus escenarios, ya los analizó, ya tiene todas las respuestas que te va a decir, hombre, ya
Cuando te pregunta algo, ella ya analizó todos los escenarios y ya sabe con cuál va a desarmar cada uno de tus argumentos. Ya estás en una trampa. Hay varios Doctor Strange en las iglesias, créanme. Entonces, eso que tú creaste, todos los escenarios que tú estás creando en tu mente, imaginariamente, uno de ellos se va a materializar, te va a mover a hacer una acción. Entonces, cuando Pablo habla de esto, dice, si tú quieres cambiar, te lo está diciendo así, en otras palabras, si tú quieres cambiar tu manera de vivir, iglesia, tienes que cambiar tu manera de pensar. ¿Ok? Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuevamente, dice, ¿sabes qué? Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Dónde está el entendimiento? Nuevamente, en la mente. Ayer platicaba con mi esposa y me imagínense quienes han visto estas películas de los tipo Mazinger Z, tipo los titanes, simplemente robots, ¿no? Robots que al final son tripulados por seres humanos, o trajes donde al final el ser humano es el que lo dirige. Entonces imagínate que este cuerpo al final es como un traje externo que está en este mundo, pero el ser humano o quien lleva el timón de lo que hace este cuerpo es tu mente. Cuando la gente se enferma de Alzheimer, el cerebro empieza a hacer cosas, o más bien el cerebro involuntariamente manda a hacer cosas al cuerpo. ¿Se acuerdan que hay gente que le tiembla la mano, no la puede controlar? Bueno, pasa que cuando el cerebro deja de funcionar correctamente, empieza a enviar señales incorrectas. ¿Qué significa esto? Que quien está en dominio de tu mente es el que controla las acciones de tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, nosotros llegamos a conocer a Dios y nos gusta, o a los pastores, a las iglesias, les gusta hablar de versículos donde hay promesas de que todo va a salir bien. Dice, por ejemplo, mire, el 2 Corintios 5:17 dice, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Seamos honestos. ¿Quién me puede decir, ahí anótenlo, luego me lo envían? ¿Quién me puede decir que el día que hizo la oración de salvación, todas las cosas pasaron? Tu matrimonio pasó a ser el mejor, tus hijos fueron los mejores, tu trabajo se volvió el mejor, todo se volvió mejor, tu salud se volvió la mejor. Yo creo que no es así tan rápido como dice aquí. Pero es una promesa. Pero sí es una promesa que, a ver, se me movió, que cuando estás en Cristo, Jesucristo te hace una nueva criatura.
que todas las cosas viejas pasaron, se refiere a tus pecados. Para Él ya pasaron, para Él eres una nueva criatura, para Él ya no hay pecado que reclamarte. ¿Sí me estás entendiendo? Aquí es una declaración de cómo Dios te ve. Eres una nueva criatura, una nueva creación. Todas las cosas para ti, alrededor de ti, de tu pasado, son nuevas. Eres nuevo de paquete. Borraron todo tu historial. Para Él eres una nueva criatura. Pero para ti, en tu vida aquí en la tierra, empieza el proceso de llegar a ser de la estatura del varón perfecto. Ahora vamos a verlo un poco más a detalle, ¿sí? Dice Efesios 5:15. Dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa en lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Wow, hay un secreto ahí bien poderoso, ¿no? O sea, no estés perdiendo el tiempo en tonterías. Así lo dice. No sé cómo lo entendiste tú. Pero sí dice eso. No estés perdiendo el tiempo en tonterías. Mejor pregúntale a Dios para qué estás aquí en la tierra y enfócate en eso. Es lo que dice aquí. Dice, traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Y ahí entran la parte que todos conocemos. ¿Cómo puedes saber cuál es el plan de Dios para tu vida? No, pues orando, pastor. ¿Cómo? No, pues congregándome. ¿Cómo? No, pues viendo mis dones, sirviendo, ayunando. Sí, está bien. Pero mira, algo que yo he estado hablando mucho en este lado es, oye, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre ti, ustedes o yo y un fariseo que lee la Biblia, que ora, que ayuna, que da diezmos, que da ofrendas? Yo creo que muchos fariseos están yendo a la iglesia, ¿no? Porque cuando Jesús vino, Jesús confrontaba ese comportamiento. Entonces, ¿está mal orar? ¿Está mal leer la Biblia? ¿Está mal dar diezmos? ¿Está mal dar ofrendas? No, no está mal. Pero Jesús se refería a que no nada más vivas o no nada más hagas las cosas para que te vean. En este caso, aplica que no nada más seas cristiano de domingo. ¿Quieres llegar el domingo a presentar tu vida con lo que apenas estás aplicando ese día, domingo? Llegas a la puerta de la iglesia y ya las hermanas dejan de pelear, dejan de estar molestando al esposo, deja el esposo de estar haciendo caras a la esposa, los hijos ya se tranquilizan un poco. Llevamos, pastor, no lo dicen, llevamos 5 días peleados, no nos hablábamos, pero ahorita que llegamos a la iglesia ya nos saludamos. Hay gente, matrimonios, que nada más porque en la iglesia dicen salúdense, se saludan, pero llevaban días peleados, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia hay entre congregarse, hacer lo que hacemos, y un fariseo? Preocúpate, iglesia, preocúpate de no ser un fariseo, de no caer en estar viviendo de apariencia los domingos, de que
con la gente de la iglesia, en los Zoom de la iglesia, en donde alguien de la iglesia te ve, te comportas de una manera. Pero allá donde nadie te ve, donde estás en tu trabajo, donde estás en tu escuela, donde estás en tu círculo familiar, no, hombre, escúchenle la boca a la hermana. Allá se avienta 20 palabras altisonantes por cada 30. No, hombre, no la habían enojado a la hermana. Y peor que le hagan algo a uno de sus hijos. No, hombre, la hermana se altera. ¿Qué te estoy diciendo, iglesia? Todo lo que estamos leyendo habla de tu manera de comportarte. Es más, ninguno de los versículos que acabamos de leer hablan ni de tu oración, ni de tu ayuno, ni de tu alabanza, ni de tu diezmo, ni de tu ofrenda. Habla de quién tú eres y cómo te comportas. Ese era el detalle que Jesús tenía con los fariseos. ¿De qué te sirve, les decía? ¿De qué te sirve andar aparentando en las esquinas? ¿De qué te sirve dar ofrendas para que te vean? Si yo sé, le dice Jesús, les decía, si yo sé que ni siquiera le ayudas a tu papá con un peso. Así se los dijo Jesús. Por eso Jesús les decía esa frase y les decía, sepulcros blanqueados. Porque Jesús venía a luchar con esas apariencias. Mucha gente, no digo que esté mal, hablan acerca de la cizaña como sembrar algo incorrecto en el corazón. Y sí tiene que ver con eso. Pero el punto de la cizaña, por lo cual es tan mala la cizaña, es que aparenta ser igual que el trigo. Pero cuando viene la hora de la prueba, cuando viene la hora de demostrar quién es quién, la cizaña está vacía por dentro. Solo el trigo tiene fruto. Y entonces, no sé si ya vas entendiendo y viene a tu mente que cuando en la Biblia está llena de analogías acerca de los árboles, de los frutos, de las semillas, de sembrar. Es más, pues todos conocen los frutos del Espíritu Santo. Pero no sé si lo habías razonado, pero los frutos nacen después de un proceso. O hay árboles que en el momento que metes la semilla ya hay fruto. No. Todo es un proceso, es un trabajo, es un cambiar, es un decidir hacer algo diferente. Y a eso me refiero con tu manera de vivir. Tú oras 5 horas al día, excelente, te felicito. Lees 10 capítulos diarios, perfecto. Ayunas 3 de los 7 días de la semana, excelente. Ahora pregunta, ¿eres muy diferente a un fariseo? ¿Cómo están tus obras? ¿Cómo está quien tú eres? ¿Tienes frutos del Espíritu Santo? Vamos a continuar. Dice entonces, estábamos leyendo Efesios 5:17, tengan cuidado de cómo se comportan. Dice Juan 16:8-11. No, vamos a detenernos ahí. Juan lo vamos a dejar para después.
Entonces, dice, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. La manera de vivir, iglesia, bueno, yo creo que ya con lo que hemos estado hablando de la prédica, se entiende, ¿no? Tu manera de vivir son tus acciones, son tu comportamiento, ya sea bueno o malo, lo que tú decides ser, lo que tú decides hacer con tu vida. A veces incluso sabiendo lo que dice la Biblia, tú decides si vas a hacer lo correcto o lo incorrecto. Dice, hay un versículo muy conocido en el libro de Mateo 7:21. Dice la Biblia que en aquellos tiempos, dice, se refiere a los tiempos en donde ya sea que se acaba el mundo, ya sea que llegues al cielo, dice, muchos me dirán, Señor, Señor, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, antes de eso, dice que ellos le decían, oye, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Esto es, para que no crean que nada más es para las ovejas. Esto aplica para los que somos pastores, para los que servimos, para los que predicamos, para los que cantan, para los que están en un ministerio. Ministerio no es igual a ser una buena persona. Ministerio no es igual a agradar a Dios. Lo que le agrada a Dios, iglesia, es lo que hay dentro de ti, lo que tú eres. ¿Quieres saber qué es lo que hay dentro de ti? Pregúntale a los que están a tu lado, pregúntale a tu familia. Oye, hija, oye, hijo, en estos 5 años que llevo yendo a la iglesia, ya digo menos groserías. Ya no digo ninguna. En estos 3 años que tengo yendo a la iglesia, ya cambié esta parte. Dile a tu esposo, oye, ya me sientes menos vengativa, menos manipuladora. O esposo, dile a tu esposa, oye, en estos 5 años, ¿ya me sientes más amoroso? ¿Ya me sientes que soy agradecido por lo que haces por mí? Eso va para los dos. O simplemente a los hijos, hijos, pregúntale a tu papá, oye papá, en este tiempo que tengo yendo a la iglesia, ¿sientes que soy más obediente? ¿Soy menos rezongón? O a lo mejor hay quienes puedan decir, soy menos rencilloso, menos orgulloso, menos rencoroso, perdono más, dejo de lado mi orgullo más rápido. Ya dejé la frase de aquí porque yo lo digo, porque así es, porque solo mis chicharrones truenan, dicen las esposas. Dice, entonces regresamos a Juan 16:8, dice, yo creo que ya ahorita entonces hay un cuestionamiento dentro de ti. Bueno, ¿y cómo le hago para cambiar? ¿Cómo puedo cambiar mi manera de vivir? Dice entonces Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿De quién están hablando, iglesia? De el precioso Espíritu Santo. El Espíritu Santo
es el que convence de pecado, es el que trae arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, hay cambios en tu manera de comportarte. ¿Qué significa? Que para que el que tomaba dejara de tomar, significa que hubo un cambio en su forma de pensar. Que cuando pensabas, no hombre, una no es ninguna, está el clima, está el sol bien fuerte, apenas para una bien helada, hubo un cambio, una idea que entró en tu cabeza que dijo, eso es incorrecto. Te convenció el Espíritu Santo y automáticamente dejaste de tomar. Quienes fumaban, que sentían que no lo podían dejar, que era parte de su vida, que era su momento feliz, hubo un día que el Espíritu Santo metió una idea en tu cabeza y dijo, eso es pecado. Y tú dijiste, sí es cierto, he estado haciendo esto tanto tiempo y tienes razón, Espíritu Santo, es pecado. Y en ese momento, lo que no pudiste hacer por años de tu vida, el Espíritu Santo cambió tu manera de pensar y se vio reflejado en tu manera de vivir. Escucha bien, porque parece fácil lo que te acabo de explicar. Pero nos encontramos cristianos de años en la iglesia pensando todavía que las cosas van a suceder en su vida como con un botoncito mágico. Y dice, Señor, no puedo dejar esto, cámbiame. No puedo, Señor, cámbiame. Cambia tu manera de pensar. ¿Cómo? La palabra es una manera. ¿Cómo? Cuando tú la palabra la lees, no como un libro de lectura, no como una meta de libros por leer en el día, sino que la lees para que te sea revelada, la lees para que el Espíritu Santo entre y la palabra cobre vida en ti, que seas un hacedor de la palabra y no solamente un oidor. Entonces, aunque leas un versículo por día, iglesia, pero que ese versículo se vuelva vida en ti, te aseguro que vas a empezar a tener cambios. Pastor, pero yo ya tengo cambios. Fíjate que en la Biblia viene la historia de un joven, no lo vamos a buscar. Viene la historia de un joven que se acerca y le dice, Jesús, yo quiero seguirte. Ah, bueno, pues me parece bien que los jóvenes me sigan, le dice Jesús. Mira, nada más te voy a decir que para seguirme hay ciertos requisitos. Tú tienes que no ser borracho, no ser un hombre de una sola mujer, ayudar en la iglesia, servir en la iglesia, dar tus ofrendas, dar tus diezmos, ayudar a tus padres, respetar a los mayores, ayudar a los necesitados. Jesús le lee la carta, ¿no? Y él le dice, Señor, todo lo que dices lo hago desde niño. Excelente. Entonces Jesús ve el Espíritu Santo, le muestra lo que hay en el corazón del joven. Y dice, ok. Nada más te voy a pedir una última cosa. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y me sigues. Todos se saben esa historia, ¿no? Y el joven que tuvo la oportunidad de seguir a Jesús, al Hijo de Dios en la tierra, prefirió quedarse con su dinero.
No que lo hacías desde que eras niño, sí, lo hacía, pero no había en su corazón realmente una convicción. La Biblia está llena de otros ejemplos así. Por ejemplo, está la historia de Sansón. Sansón, un joven que sus padres amaban a Dios, que Dios les responde su oración y les manda a este niño y les dice, ¿sabes qué? Este niño va a nacer y va a ayudar, va a liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Pero este niño va a tener que vivir como un nazareno, con un voto nazareno. No se va a cortar el pelo, no va a comer cosas inmundas, no va a andar de borracho, no se va a acercar a nada inmundo. Ok, Señor, lo hacemos. Los papás tenían la convicción, nace el niño, nace Sansón, y este niño no tenía las convicciones de los padres. Este niño quería andar de mujeriego con gente que no era cristiana. Y no digo que deba ser mujeriego solo con cristianas, sino que tenía que casarse con una mujer cristiana y no andarse juntando con quienes no eran cristianas, precisamente filisteas, ¿no? Y bueno, todos sabemos la historia, cómo terminó esto. Pero aunque los padres le dijeron cuáles eran las reglas del voto nazareno, Sansón hizo lo que quiso de su vida, lo que él pensaba que era bueno, lo que él creía que era bueno, y no seguía lo que sus padres le dijeron, que al final lo que sus padres le dijeron era lo que la ley decía, ¿no? O lo que el mismo ángel había hecho el pacto con ellos. Llega el punto en que Sansón pues pierde su cabello, le sacan los ojos, lo amarran a una rueda. Y cuando Sansón estaba ahí, ya derrotado, con todas las consecuencias de sus problemas, ciego, se burlaban de él, lo tenían amarrado ahí solo para que todos lo vieran como ese hombre que había sido muy fuerte, muy poderoso, que se había levantado contra el pueblo filisteo. Ahora estaba ahí preso, sin poderse ir, y nadie le podía ayudar. Pero entonces dice la Biblia que un día vino un cambio de mentalidad en Sansón. Un joven que toda su vida se dedicó a hacer, repito, lo que él quiso, de la manera que él quiso, pensando que la fuerza que Dios le había dado a través de su Espíritu Santo era gratis. Ya metido en todos sus problemas, dice la Biblia que un día Sansón le llega la revelación de que había vivido su vida mal. Y entonces ora a Dios y le dice, Señor, perdóname porque he vivido mi vida como yo he querido, como yo pensaba, como yo creía. Y pero ¿sabes qué? Si me das una oportunidad más, yo voy a cumplir mi propósito. Yo voy a hacer el destino por el cual vine a esta tierra. Y los filisteos no se imaginaban que ese hombre podía volver a recuperar su fuerza. No se lo imaginaban. Porque decían, no, pues ya, perdió su fuerza, pero no conocían que Dios era bueno. No conocían a ese Dios misericordioso. Porque ellos solo conocían a sus dioses. Entonces viene un cambio en la mentalidad de Sansón cuando él ora y se arrepiente de lo que había hecho. Y Dios, como dice su palabra, es fiel y justo para perdonar. Le devuelve su fuerza y ese día Sansón cumple su propósito, destruyendo el templo donde estaban reunidos los filisteos.
Viene también la historia del hijo pródigo, quienes lo conocen, todos lo conocemos, creo. El hijo pródigo, que habla de dos jóvenes, no nada más habla del hijo, fíjense. Hay dos jóvenes que vivían con el mismo papá. Dos jóvenes que crecieron en las mismas, seguramente en la misma escuela, en la misma casa, bajo los mismos principios, en las mismas fiestas, recibieron la misma educación, pero uno de ellos dijo, no, ¿sabes qué, papá? Pues yo me quiero ir a dar el rol, dame mi herencia y ahí nos vemos. Ya estando allá, pues todos sabemos lo que pasó, ¿no? Las consecuencias de vivir su vida a su manera y en su forma de pensar, perdió todo. Prácticamente estaba por abajo de los esclavos porque comía con los cerdos. Hasta que vino un cambio en su pensamiento. Dice la Biblia dice que volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre tengo mejor comida. Y entonces decidió volver a la casa de su padre. Viene también la historia del rey Nabucodonosor, que ahorita se me vino a la mente, donde él recibió el castigo de su orgullo, de cuando estaba paseándose por el palacio, que dijo, mira, todo esto lo construí yo, qué grande soy. Y 7 años estuvo viviendo en el campo como una bestia, hasta que él mismo dice, hasta que alcé mis ojos al cielo y reconocí que ese Dios, que Dios es todopoderoso y que Él le da el gobierno a quien Él quiere. En ese momento recuperó su cordura y no solamente eso, sino que Dios le regresó su reino. Wow, Dios es bueno. Pero te estoy dando ejemplos de cambio de mentalidad. Hubo un cambio en la mentalidad de Sansón, en la mentalidad del hijo pródigo, en la mentalidad de Nabucodonosor. Cambios en la mentalidad son los que tienen que venir a tu vida, en tu forma de pensar, que se vean reflejados en tu manera de vivir. También la Biblia habla de personas que no se dejaron llevar por el entorno, como el caso de Daniel, un joven de aproximadamente 16, 17 años, que decide hacer las cosas diferentes a lo que estaba en su entorno, que decide tomar las decisiones correctas y seguir las cosas. ¿De qué te estoy hablando, iglesia? Prácticamente no todo es quedarse en lo espiritual. Cuando hablamos de tu manera de vivir, incluye incluso cómo administras tu tiempo, cuáles son tus amistades, cómo administras tus finanzas, cómo vives en tu casa. Mira, nosotros hemos estado visitando gente y a veces es un poco frustrante, ¿no? O sea, cómo alguien que lleva ya un tiempo considerable asistiendo, vamos a decir, a reuniones, al que en esas reuniones se les ha enseñado, se les ha hablado, se les ha dicho lo que dice la palabra, se les ha ministrado, han venido profetas, han venido el apóstol, se les bautizó, hicieron prácticamente lo que nosotros como pastores podíamos hacer. Y aún así tú te acercas a ver pues qué está pasando en su vida,
y salen a la luz cosas que la gente está haciendo aún conociendo la verdad, aún conociendo lo correcto. Gente que vive endeudada, gente que vive en amargura, gente que vive en conflicto con sus familiares, que vive en conflicto con sus hijos, gente que simplemente prácticamente no puede seguir instrucciones. Creo, iglesia, que es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros tomar la decisión de no quedarte nada más en la prédica del domingo y llevarte eso a tu vida diaria. Si tú tienes más de un año yendo a la iglesia y todavía sigues peleando exactamente igual con tu marido, la misma dinámica, las mismas palabras, la misma manipulación, la misma violencia, las mismas reacciones, entonces no has cambiado tu manera de vivir. Si tú llegaste a la iglesia y tenías problemas con andar pidiendo prestado, con andar quedando a deber, con andar viviendo una vida que no es la que te alcanza, y después de 1 año, 2 años en la iglesia sigues viviendo igual, entonces no has cambiado tu manera de vivir. Si tú llegaste a la iglesia y estabas peleado con tus familiares, no podías perdonar a tu hermana, no podías perdonar a tu papá, y pasado el tiempo sigues con la misma dinámica, no has cambiado tu manera de vivir. Y eso es en un lado. Hay gente, y aquí sí, I'm sorry, pero hay gente que sirve en la iglesia y que lleva tiempo, años sirviendo a la iglesia y sigue sin respetar al pastor. Gente que sigue queriendo llegar a la hora que quiere, hacer lo que quiere, como quiere. No has cambiado tu manera de vivir. ¿Sabes qué, iglesia? Muchos piensan que todo es espiritual, en el sentido de que solo con ayuno y oración, pero la Biblia dice que lo espiritual está acompañado de tus acciones y de tu manera de vivir. Esto es como lo que viene en la Biblia acerca de las esposas, que dice: oye, esposa, si tu marido no es converso, gánatelo con tu comportamiento. Y hay esposas en todos lados que se quieren ganar a su marido con el ayuno y con la oración nada más, y no hay comportamiento bueno. Si tus hijos, si tu esposo, si tus familiares, si tus conocidos y tus amigos siguen sin comprarte, te lo voy a decir así, siguen sin creerte que tú eres cristiano, es más,
hablan contigo como si no lo fueras, es porque no has cambiado tu manera de vivir. Si sigues haciendo las mismas tranzas que antes, sigues buscando la oportunidad, la ocasión, no has cambiado tu manera de vivir. Y mira, puedo seguir con la lista, pero tú sabes qué es lo que no has cambiado. Si este tema hoy se está hablando es porque hay gente, iglesia, que no va a avanzar, no va a crecer o no ha crecido en todo este tiempo y se siente estancado y siente que Dios no le responde y siente que su vida no ha cambiado tanto como le prometieron y siente que por qué él sí y yo no, por qué ella sí y yo no, es por situaciones como esta. Es por situaciones así que Jesús peleaba con los fariseos. Por cosas aparentemente simples de la vida diaria como esa que les decía. Jesús les dijo, oye, ¿por qué das el diezmo pero no le ayudas a tu papá que tiene hambre, a tu mamá que no tiene dónde vivir? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te gusta que te vean en las calles, pero no ayudas realmente donde nadie te ve? ¿Por qué? Porque Jesús estaba interesado en lo que había en tu corazón. Porque en tu trabajo nadie sabe o nadie cree, a nadie motivas para buscar a Dios. Porque ellos ven tu manera de vivir. ¿Por qué sigues sin tener sabiduría para administrar las finanzas? Porque esa es la manera de vivir que has escogido. ¿Por qué no te has casado? Para los que no están casados. Porque tú tienes en tu mente la idea de que tiene que ser un super bodorrio. Y se te olvida que lo importante de la boda es cumplir con Dios. Repito, me puedo seguir con muchas cosas, iglesia. Pero creo que se entiende el mensaje. Tú tienes que poner atención a tu manera de vivir, sin dejar de poner atención a tu vida espiritual. Pero esta es una realidad, iglesia. Tu vida espiritual nunca va a ser tan fructífera si tú no cambias tu manera de vivir. Si tú no trasladas eso que está en la Biblia a tu vida diaria. Hombres y mujeres que no saben controlar sus emociones y no pueden llevar una relación de matrimonio estable. No pueden llevar ni siquiera una relación de noviazgo estable. Que siguen buscando, se siguen dejando llevar por lo que ven, por lo que sienten y no por lo que es correcto. Hombres y mujeres que en su mente siguen dándole la razón a la incredulidad, al miedo o más aún a qué van a decir de mí, qué van a decir mis compañeros. No, ¿cómo me voy a comprometer más con la iglesia? Esos no tienen nada que hacer. Créeme, tengo muchas cosas que hacer. También trabajo y aún así hemos decidido
servir a Dios, aunque es prácticamente más complicado con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con el trabajo, con las iglesias, pero estoy, como dice Pablo, me siento dichoso de servirle. Vamos a orar, iglesia. Ahí donde están, pónganse de pie. Cada cosa que hoy se dijo, si tú sientes que tú estás en esa situación, si tú te has preguntado por qué no avanzo, por qué Dios, por qué siento que mi matrimonio está estancado, siento que no nos entendemos, ya no sé en qué momento nos vamos a divorciar, por qué mis hijos no avanzan, tienes una situación económica adversa y no cambia, tienes enfermedades y no cambian, y no te das cuenta que no tomas las decisiones correctas, que no inviertes tu dinero en lo correcto, que no inviertes tu tiempo en lo que es correcto. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, yo sé que tú me escuchas, Señor. Sé que estás aquí, estás ahí, Señor, al lado de ellos. Espíritu Santo, yo te pido que hoy te muevas en sus vidas. Todo aquel, Señor, que fue confrontado hoy, Señor, en su manera de vivir, Señor. Todo aquel al que tú le has hablado hoy, que tenía dudas en su mente, que tenía preguntas, y que tu Espíritu Santo puedo sentir, puedo percibir en mi espíritu que el Espíritu Santo ha querido cambiar la mentalidad de muchos de los que están aquí, pero lo han resistido con sus propias ideas, con sus propias costumbres. Han puesto barreras y dicen, ¿sabes qué? Aquí no, porque aquí así me enseñaron en mi casa. Oh, Espíritu Santo, ten misericordia. Perdónanos, Espíritu Santo. Perdónanos. Habla con Dios. Habla con Él y pídele perdón. Porque hasta a veces has dicho y has pensado que lo que estás viviendo es porque Dios no te escucha. Y no te das cuenta que es porque tú no quieres escucharlo a Él. Porque no quieres cambiar tu manera de pensar. Gente que está arraigada a su sentimiento, a su dolor, a disputas familiares por años, rencores por años. Deja que el Espíritu Santo cambie tu manera de pensar. Deja que el Espíritu Santo vaya a esa barrera, a esa fortaleza mental que has levantado. Incluso hay fortalezas mentales que fueron heredadas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, derriba hoy toda fortaleza que hay en la mente. En el nombre de Jesús, todo lo que no viene de ti, Señor, se viene abajo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
lo que no te habías dado cuenta, lo que pasabas desapercibido, lo que dejabas en oculto. Deja que el Espíritu Santo cambie tu manera de vivir, porque muchos van a poder avanzar en ese estancamiento cuando cambien. Dejen que el Espíritu Santo les ayude a cambiar esa manera de vivir. Cuando dejes que la palabra se vuelva real en tu vida, cuando seas un hacedor de la palabra, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Si los pastores quieren ministrar a quienes estén ahí, tomen el tiempo. Gracias, Señor. Continúen yo con los pastores.